Imaginen esto. Marzo de 2006. Han pasado 30 años desde la desaparición forzada de un gobernador en Salta, Argentina. Y de repente, una radio local se transforma en un verdadero campo de batalla. Pero no uno con armas, sino uno por la historia misma. Y en el centro de todo, una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién tiene el derecho, la autoridad, para hablar en nombre de los desaparecidos? Bueno, lo que vamos a desglosar aquí es justo eso. La historia de cómo una simple entrevista en la radio destapó una lucha, una pelea tremenda sobre cómo recordamos nuestro pasado. Y más importante aún, sobre quién tiene la última palabra para contarlo. Ok, para meternos de lleno en este conflicto, primero hay que entender a uno de los protagonistas, una figura clave, Juan Carlos Villamayor. A ver, ¿quién era Villamayor? Pues él venía de la política, fue intendente de Salta y todo, pero después se reinventó como una figura de los medios. Tenía un programa de radio en FM Pacífico que era súper influyente, y desde ahí no se guardaba nada. Usaba ese micrófono como una plataforma tremenda para la crítica social y política. Era su espacio de fiscalización ciudadana, como él lo llamaba. Y aquí está lo interesante. Villamayor no se veía a sí mismo solo como un conductor de radio. No. Él se posicionó como el guardián, el custodio de la verdadera historia de Ragone. Su argumento era que la desaparición de Ragone fue por una guerra interna en su propio partido. Básicamente él se presentaba como el único que podía contar la historia real, sin los filtros ni las conveniencias del poder. Y desde su micrófono, él mismo se definía como, y cito, un fiscal moral contra los oportunistas que llegan tarde a una lucha que he sostenido durante décadas. O sea, su misión, declarada al aire, era exponer a quienes, según él, se estaban aprovechando del aniversario para sacar rédito político. Y bueno, todo esto iba creciendo, la tensión se sentía en el aire. Hasta que llegó el día, el 7 de marzo de 2006, apenitas unos días antes del aniversario número 30, todo explotó. En vivo. En la radio. La escena es esta. Villamayor en su estudio y entrevista a Manuel Santiago, el Indio Godoy. Ojo, no era cualquiera. Godoy era un diputado provincial muy poderoso, del mismo Partido Justicialista. Así que, en esencia, él llegaba como la voz oficial, la representación del poder político que venía a conmemorar a Ragone. Y el choque fue inmediato. Por un lado, Godoy, representando al Estado, decía, miren, el gobierno nacional de Kirchner finalmente está trayendo justicia al caso. Pero del otro lado, Villamayor, el testigo, le respondía, un momento, ¿por qué tardaron 30 años? ¿Dónde estaba toda esta justicia antes? Ahí mismo quedó planteado el duelo, la celebración oficial de la hora contra el recuerdo amargo de décadas de silencio. Y el debate se puso más denso. Godoy, por ejemplo, insinuaba que el caso se había estancado por vericuetos procesales y que hasta los propios querellantes habían contribuido a eso. Pero Villamayor no lo dejó pasar. Le preguntó directamente, ¿y por qué figuras como yo o el Turco Elías, que mantuvimos la causa viva por años, ahora estamos afuera de los comités oficiales? Ahí se ve clarísimo, uno culpando sutilmente a las víctimas y el otro denunciando que los estaban borrando de la historia que ellos mismos ayudaron a preservar. Lo que esa entrevista dejó al descubierto fue una herida muy profunda. Los que lucharon cuando era peligroso, cuando nadie hablaba, ahora estaban siendo dejados de lado por los que actuaban cuando ya era políticamente conveniente. Así que claro, el punto central no era solo discutir qué pasó, sino que era una verdadera batalla por el reconocimiento, por la autoridad moral. Entonces, este choque nos lleva a un punto fundamental, a entender que aquí se enfrentaban dos tipos de legitimidad completamente distintas. Pensemos en esto. Por un lado, tenemos la memoria institucional. Es la historia oficial, la que cuenta el Estado, los partidos. Tiene el poder de crear leyes, de hacer actos oficiales, de administrar justicia. Es la que representaba a Godoy. Y por el otro lado, está la legitimidad testimonial. Esta es la memoria de los que lo vivieron en carne propia. Su poder no viene de una ley, viene de la experiencia, de haber estado ahí, de la coherencia moral. Y esa era la bandera de Villamayor. Al final del día, ambos necesitaban la figura de Ragone. Godoy la necesitaba para mostrar que su partido honra a sus mártires, que cierra filas. Villamayor, en cambio, la necesitaba para validar su propia historia, su coherencia a lo largo de los años.
Mismo legado, pero dos usos totalmente opuestos que, inevitablemente, los ponían cara a cara. Y aunque todo esto pasó en una radio de Salta, el conflicto va mucho más allá. No fue solo una pelea política local, para nada. En realidad lo que vimos fue un microcosmos, un pequeño ejemplo de una lucha que se da en todos lados, cómo las sociedades eligen recordar sus momentos más dolorosos. Es esa tensión constante entre la memoria personal, la cruda, la de los activistas, y la memoria oficial, la que es más pulida, la que muchas veces está motivada por la política del momento. Entonces queda flotando la gran pregunta, ¿la historia le pertenece a quienes la vivieron en carne propia o a quienes tienen el poder de escribirla y oficializarla? El duelo en esa radio, en FM Pacífico, claro que no nos dio una respuesta definitiva, pero sí nos mostró con una claridad impresionante todo lo que está en juego cuando el pasado deja de ser pasado y se convierte en un campo de batalla en nuestro presente.